Saludos, queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos iberoamericanos. Una historia que tratamos sin revisionismos, ni tabúes, ni miedos y sin complejos. Gracias por escuchar Hispano sin complejos. Ya estamos en el segundo programa de esta temporada y hoy nos vamos a embarcar en una maravillosa incursión al primer reino que tuvo la península, después de los godos, claro está. Un territorio al que todos los españoles amamos y admiramos. Hermosos paisajes de montaña y costa, gastronomía inigualable, gentes y pobladores entrañables y nobles. Un paraíso natural. Porque Roberto Alonso, saludos, bienvenido, hoy hablamos del reino de Asturias. Ya sabes lo que se dice y lo que lo recordamos en el primer programa. Asturias es España y el resto tierra conquistada. Y como el programa anterior hablamos de Don Pelayo, pues tenemos que hilar con Asturias. Pues buenos días, efectivamente, así es. Y por poner un poco en contexto a nuestros oyentes, pues recordamos que la situación tras la derrota cristiana y visigoda del año 711 en Guadalete, con Don Rodrigo a la cabeza, fue un punto de inflexión en la España visigoda. Creo, a mi humilde entender, que es ese el punto final de este reino en la península ibérica. Bien es cierto que a don Pelayo se le sitúa en el linaje de don Rodrigo, bien pudo ser familiar suyo, o bien en su contexto social y militar. Se apunta a que pudo ser un fiel escudero en la batalla. Lo que está claro es que tras la muerte de don Rodrigo y la caída del reino visigodo, don Pelayo se refugia en las montañas del norte y desde ahí empezará a molestar a los moros con incursiones y escaramuzas que hicieron que estos se pensaran las cosas. Covadonga es el hito, es el hecho fundacional de Asturias, el inicio de los reinos cristianos, que luego derivó en la unión de ellos, primero en el año 1230 con Fernando III el Santo y luego en 1492 con los reyes católicos de manera definitiva y por consiguiente en la España actual. Asturias es el reino que la funda sin lugar a dudas a caballo entre lo histórico y lo legendario. Pelayo y Covadonga dan a Asturias el estatus de reino, y reino con mayúsculas, que será luego el que dé origen a León y a Castilla. Por eso el dicho que bien has apuntado y que resume lo que era España entre el 718 y el 722. Pero nos ponemos en situación. Asturias y sus primeros tiempos. Junto con el nombre de Pelayo va a surgir en estos tiempos otro personaje de capital importancia para ir definiendo el reino de Asturias, y no es otro que Pedro, duque de Cantabria, que ya lo mencionamos un poquito en el programa anterior. Este tal Pedro era un noble que se refugió en las montañas del norte, donde va a formar un núcleo de poder cuya cabeza más visible va a ser él. Según la crónica albeldense, el rey Pelayo y Pedro van a concertar matrimonio de sus hijos, Hermesinda y Alfonso, con el objetivo evidente de aunar fuerzas. Además, el hijo primogénito de Pelayo, un tal Favila, falleció en una cacería. Posiblemente este rey asturiano apenas estuvo en el trono 2 años. Cuando contaba los 20 de edad, murió de manera trágica bajo las garras de un oso de la cordillera cantábrica, y eso iba a allanar el camino al trono de Alfonso I, el hijo de Pedro y de su esposa Hermesinda, hija de Pelayo y hermana de Favila. Favila
y el primer Alfonso de España, segundo rey de Asturias, entre 739 y 757, apodado el Casto o el Católico. Así pues, en el año 740, Alfonso I, que reunió las posesiones de su padre Pedro de Cantabria, más las conseguidas por Pelayo, aumentó su reino. Sus dominios se extendían desde el límite de la ría de Leo, en la zona asturiana, hasta la zona de Vizcaya y Álava, y luego hasta las tierras de Saldaña y Mave, para unirlo hasta la zona más occidental otra vez de la cordillera cantábrica. Asturias se conformaba como reino cristiano emergente que iba a comenzar a disputar tierras a los moros más al sur y al oeste. Parece ser que Alfonso I rápidamente comienza a extender sus dominios. Pudo suceder que no hubiera mucha presencia islámica por estas tierras, quizás no les interesaba, aunque por otra parte sí que debió firmar un tratado de paz con Musa a cambio de un tributo. Esto le proporcionó un tiempo precioso que sirvió a los asturianos cristianos para reponerse, organizarse y coger fuerzas para lo que estaba por venir. No obstante, recientes descubrimientos han comprobado fortificaciones islámicas en los puertos asturianos de Pajares y La Mesa. De todas formas, Alfonso I, apodado el Católico, también el Casto, tuvo suerte. Los moros empiezan a pelearse entre sí, y no van a ser una amenaza sobre los cristianos asturianos. Y a estos se les va a presentar una oportunidad de oro que no iban a desaprovechar. Los bereberes del norte de Marruecos, que acompañaron a los musulmanes de la península arábica en la invasión, se sublevan. ¿Por qué? Primero, porque los árabes les hacían pagar impuestos como si fueran infieles, es decir, no musulmanes. Y además por poder, es decir, por botín. Querían un trozo de tarta más grande que la poderosa minoría árabe les concedía. En el fondo tenían razón. Los bereberes habían puesto el grueso de la fuerza militar en la invasión, pero los árabes, celosos de su hegemonía, querían mantener los puestos dirigentes. Como los bereberes no tienen lo que quieren, optan por una solución drástica, abandonan sus puestos. Y esos puestos estaban precisamente al norte del sistema central, Astorga, León, Clunia, Osma, es decir, todo lo que va desde León hasta Zamora, llegando hasta Burgos y Soria. La amenaza musulmana no desaparecía, porque seguirá habiendo periódicas expediciones de saqueo, pero quedaba muy limitada. Si después de Covadonga los sarracenos habían renunciado a ocupar los territorios del noroeste, ahora renunciaban a ejercer un control efectivo sobre la meseta norte. Alfonso I debió de ver el cielo abierto y aquello fue el caos y el principio del fin de los sarracenos. Así que los islamitas abandonaron lo que hoy es Castilla la Vieja y la meseta quedó desierta. Y la frontera rápidamente se establece en la zona del Duero e incluso llegan hasta el sistema central. Por otro lado, el hermano de Alfonso, Fruela, no perdió el tiempo y anexionó las tierras de Galicia y el norte de lo que hoy es Portugal hacia el año 750. Si observamos detenidamente un mapa, el reino de Asturias en este momento, entre los años 750 y 760, estaba integrado por los siguientes territorios. Primero por la zona inicial de Don Pelayo, es decir, desde Covadonga y Cangas de Onís, núcleo inicial, hasta Liébana, con límites difusos hacia el oeste. A eso hay que añadir la zona cántabra adquirida desde la unión con el duque Pedro, que abarcaba las tierras de Trasmiera, Sopuerta y Carranza, prácticamente la actual Cantabria, más gran parte de Vizcaya y las merindades del norte de Burgos, las Bardulias y las Burevas, que sería, junto con tierras de La Rioja, el núcleo primigenio de lo que será Castilla, pero que abordaremos en otro capítulo. Además de la totalidad de Galicia, con la capital de más prestigio de la religión que era Iria Flavia, centro de poder desde la época de Roma, y Lugo, con la figura del obispo Odoario, aunque no parece ser una figura muy real del todo, pero es que es preciso mencionar por la importancia que adquiere este obispado, más el norte de Portugal, todas estas tierras anexionadas por el hermano, como hemos dicho antes, de Alfonso I, un tal Fruela.
Incluso este llegará hasta León, que la toma por primera vez en el año 754 y pondrá su vista incluso en la zona actual de La Rioja. Alfonso I no se contentó exclusivamente con ampliar su territorio, sino que además inició una serie de campañas militares por toda la meseta norte, eliminando la poca o nula presencia musulmana en la región. Si nos fijamos en los textos islámicos, todos ellos marcan las fronteras de Al-Ándalus en el sistema central, con un sistema defensivo que abarcaba desde Mérida, en el lado occidental, capital de la denominada Marca Inferior, Toledo, capital de la Marca Media, y Zaragoza, capital de la Marca Superior. El resto del territorio situado al norte es tierra de nadie o de cristianos, que irían avanzando hacia el sur y repoblando las diferentes zonas cuando comprobaban que era seguro para su vida. Otro texto antiguo dice lo siguiente en cuanto al territorio inicial de Asturias. Los antiguos dividieron Gilquilla, Galicia, en 4 regiones. La primera mira a occidente y se inflexiona hacia el sur. Sus habitantes son los galalica, gallegos, y su emplazamiento, Galicia propiamente dicha. La segunda región es el denominado País de los Asturis, Astures. La tercera, la zona de Galicia que queda entre el occidente y el sur, y sus habitantes son conocidos con el nombre de Burtucalis, portugueses. La cuarta región, la situada entre el oriente y el sur, se llama Castilla, Castilla. De todas formas, de Alfonso I poco conocemos de sus campañas y no sabemos ni cuántas fueron ni cuáles fueron sus objetivos. Las crónicas son escuetas en palabras, aunque por el listado de localidades que se citan sí pudimos inferir que atacó todas o casi todas las localidades importantes desde la desembocadura del Duero en Oporto hasta la actual provincia de Soria. Incluso atravesó el Duero y atacó localidades tan alejadas de sus bases como Segovia, Ávila o Sepúlveda. No obstante, en el año 767 el emir de Córdoba, Abderramón I, decidió acometer una campaña contra los cristianos, y estos tuvieron que replegarse de nuevo en las montañas asturianas y cántabras, aunque luego intentarán repoblar la zona del Ebro hacia La Rioja. Pero otro intento de los moros cordobeses en el 791 paralizaron los intentos asturianos de repoblar las tierras de nadie, como se decía entonces, aunque hay que aclarar que la repoblación de estas tierras nunca fue por petición de los reyes asturianos, sino más bien por intención del clero y la nobleza. Las figuras de Bermudo I y Alfonso II y los saqueos de Oviedo. Alfonso I va a morir en el año 757. Le va a suceder Bermudo I, que tuvo un reinado breve pero intenso, ya que tuvo que hacer frente a los 2 ejércitos islámicos que mandó el emir Isam I. El primero en la zona de Álava y el Ebro, y el segundo en la zona de los Ancares leoneses, más en concreto en la batalla de Burbia, y también en Galicia. En ambas disputas bélicas los cristianos salieron derrotados y las zonas quedaron arrasadas y devastadas. Fue un descalabro monumental, y Bermudo tuvo que abdicar en su hijo Alfonso II, nieto de Alfonso I. Aunque también a Alfonso II le saquearon Oviedo por 2 veces, una en el año 794 y tuvo que huir, pero los bravos y aguerridos asturianos una vez más resistieron en las montañas y vencieron a los sarracenos en la batalla de Lodos, localidad al sur de Vegadeo, en la confluencia de Galicia y Asturias. Sin embargo, 1 año después, los moros volvieron a derrotar a los cristianos en la Babia, cerca del puerto de Pajares, y volvieron a saquear Oviedo por segunda vez. Los musulmanes comenzaron a comprobar que los cristianos fortificaban sus poblados con castillos, y ya los cordobeses del emir comenzaron a llamar a esta zona, la primera vez que se cita por fuentes musulmanes, el país de los castillos, en árabe Alquilá. Y en el año 798 Alfonso II, aprovechando otra rebelión de mozárabes en Toledo, saqueó Lisboa. Era el año 800, y los vascones se sublevaron en Pamplona y los francos se movían por la Marca Hispánica, es decir, por los Pirineos.
Será este año en el que de nuevo, ya por fuentes romances, se mencione la palabra Castilla. En él se va a decir lo siguiente: hemos levantado una iglesia en honor a San Martín en Área Patriniano, en la tierra de Castilla. Pero este comienzo de siglo será de continuas incursiones sarracenas asolando lo que encontraban a su paso. La zona alavesa, el incipiente territorio que sería luego castellano, también en Galicia. Por otro lado, los francos tomarán también Pamplona en el año 812, y Alfonso II, que quería unirse a estos, pondrá la capital del reino en Oviedo. Pero los musulmanes, viendo la jugada, inciden de forma consecutiva en la zona de Castilla, arrasando campos y poblados. Se defendieron de forma heroica a pesar de ser derrotados en Miranda de Ebro, donde no les permitieron cruzar el desfiladero, y Alfonso II afianzó el territorio de su reino, volviendo casi a la extensión de la época de Alfonso I. Es en esta época cuando se da uno de los hechos clave y que será muy importante para los cristianos en su reconquista de la península. En el año 813, los cristianos descubren la tumba del apóstol Santiago en Compostela. Otros autores apuntan que pudo ser también en el año 830. Recientemente hay un último libro publicado por Juan Eslava Galán, que se llama La Reconquista contada para escéptico, donde apunta este año y donde nos cuenta un poco la historia de este descubrimiento. Nos dice que un ermitaño veía luces, pues cavó en el lugar donde más brillaban y descubrió la supuesta tumba del apóstol Santiago en Compostela, latín Campus Stellae, campo de la estrella. ¿Plan del astuto rey o providencia divina? Vaya usted a saber, pero si nos atenemos a los hechos, hemos de admitir que la creciente popularidad de este santuario de peregrinación ensanchó la influencia de la cristiandad carolingia en los nacientes reinos cristianos. Corriendo el tiempo, el apóstol Santiago, en origen un humilde pescador del lago Tiberíades que dejó la barca para seguir a Cristo, se transformó en un guerrero protector de las armas cristianas y como tal recibió el explícito sobrenombre de Matamoros. La primera aparición de Santiago peleador se situaba en la batalla de Clavijo, el 23 de mayo del año 844, un combate enteramente inventado por los cristianos en el que el antiguo pescador se puso al frente de las mesnadas y cabalgando en su caballo blanco, espada en mano, hizo ricia entre la morisma. Es tradición que después de esta batalla, los reyes de Asturias dejaron de pagar el ominoso tributo anual de 100 doncellas, con el destino al harén del califa. Por lo visto, fue el rey Mauregato, en el año 783, el primero que entregó a la lascivia de los árabes doncellas nobles, libres y plebeyas. Después de esta incursión hablando de nuestro santo patrón de España, sigamos con las andanzas de Alfonso II, porque siguen avanzando hacia la zona del Ebro. Y algo hacia el sur en zonas de Burgos y Palencia, donde el conde Munio Núñez repobló la zona de Aguilar de Campoo y concedió al municipio de la montaña palentina, es decir, Brañosera, el fuero más antiguo de toda Europa. Eso fue el 13 de octubre del año 824. Aunque hubo constantes irrupciones cordobesas entre los años 822 y 839. Pero los asturianos fortificaron Pancorbo, porque lo consideraron un lugar estratégico. Con todo y con eso, los maometanos la tomaron posteriormente y no la recuperarían de nuevo hasta el año 870. Esos 30 años fueron desastrosos para la Castilla burgalesa, alavesa y riojana. Alfonso II murió en el año 842. Su sucesor fue Ramiro I, hijo de Bermudo I, y el reino de Asturias se encaminaba como germen de lo que luego sería el reino de León y del reino de Castilla. Pero eso lo abordaremos en otro capítulo.
Pues sí, queridos amigos, no os contamos más en este programa, así que estad atentos a dentro de 15 días, porque prometemos nuevas aventuras, nuevas luchas, otros reyes, otra parte apasionante de la historia de España que no os podéis perder. Roberto, entonces nos va a tocar hablar dentro de 15 días el siguiente programa del Reino de León. Efectivamente, León es una consecuencia del Reino de Asturias. Sus historias se entrelazan, se complementan, y lo mismo sucederá con Castilla. Del tronco común surgen estos reinos. La historia dice que Asturias va desde Covadonga en el año 718 hasta el año 924, que el de León toma ahí el testigo y el relevo cuando Ordoño II traslada la capital del mismo a León, hasta 1230, con la unión definitiva por Fernando III el Santo de Castilla. Y Castilla, que nace en las entrañas leonesas como condado, con Fernán González como protagonista principal, pero que se va a hacer mayor y con una importancia sustancial con Fernando I, que será el primer rey en el año 1037. Y no lo olvidemos, Castilla será corona, que se unirá a Aragón y que gobernarán y regirán un imperio. Bueno, para terminar, queridos amigos, creo que os voy a dar un poquito de envidia sana porque me voy a ir a Asturias a pasar unos días y además de tomarme mi culín de sidra o unas faves o esos pescados únicos de roca como el virrey, no puede faltar la visita a la Vetusta Oviedo, el rezo a la Santina de Covadonga o estremecerme al contemplar el puente de Cangas de Onís. ¡Asturias, qué guapayé! ¿Me acompaña Roberto? ¿Nos acompañáis, queridos amigos oyentes? Pues venga, vamos para allá. Por supuesto que estar en Asturias es estar en el paraíso. Solo con pisar Covadonga se te estremece el cuerpo y los sentidos se activan. No lo olvidemos. Los reyes de España antes de serlo son y han sido siempre príncipes de Asturias. ¿Cabe honor más grande? Bueno, muchas gracias Roberto y hasta dentro de 15 días. Un abrazo. Y a vosotros, queridos amigos, pues os recordamos cómo poneros en contacto con nosotros en nuestro perfil de Facebook, Hispanos Sin Complejos, y en nuestro correo electrónico, para que nos mandéis mensajes, inquietudes, correcciones o sugerencias. En nuestra dirección de correo, hispanosSinComplejos@gmail.com. Y ya sabéis, nos escucháis en Spotify, Spreaker, iVoox y muchas más plataformas de audio. Y dad al me gusta, que nos hace mucha ilusión, como recordábamos antes. Y si queréis compartir entre vuestros amigos y entre vuestras y entre vuestro entorno cercano, pues muchísimo mejor. Queridos amigos oyentes hispanos y sin complejos, apasionados de la historia de España y de Hispanoamérica, esperamos que hayáis disfrutado, que os hayamos informado y entretenido, que como siempre es un lujo hablar para vosotros de nuestra historia sin tapujos, ni tabúes, sin complejos. Somos Hispanos Sin Complejos.